Hermanos, les invito a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este día, gracias por este tiempo, gracias, Señor, porque podemos venir y reconocer su nombre y alabar a quién es usted y qué es lo que ha hecho con nosotros, Señor. El día domingo, Señor, es para reconocer la grandeza de su pacto, Señor, y es para reconocer la preciosa gracia que hemos obtenido solamente por mérito de Cristo, Señor. Suplicamos, Padre Santo, que sea con nosotros y que su Santo Espíritu sea con nosotros, Señor, que nos dirija y que nos hable y que nos transforme, Señor. Que todas las personas presentes puedan ser confrontadas con su palabra, Señor, y que todas las personas puedan escuchar el Evangelio, Padre Santo. Señor bendito, obre usted en los corazones de cada uno como lo ha dispuesto, Señor. Eso es lo que rogamos y eso es lo que suplicamos como su pueblo, Padre. Bendíganos, Señor, sea con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el Nuevo Testamento inicia con 4 libros que hablan del mismo tema. 3 hablan muy parecido y 1 es diferente completamente. Son evangelios. Los primeros 4 libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, nos hablan sobre el ministerio de Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Y cuál fue el mensaje de Jesús para nosotros? Así es que Jesús es el centro de la narración. Sin embargo, alrededor de Jesús hay personajes que son bastante característicos. Y por un lado tenemos a los fariseos. Estos fariseos eran los enemigos de la cruz, eran los que se suponía debían enseñar la palabra al pueblo, pero mantenían al pueblo ignorante y temeroso, cumpliendo sus leyes en lugar de obedeciendo la ley, haciendo su voluntad en lugar de hacer la voluntad de Dios. Por el otro lado, tenemos a 12 hombres, pescadores, cobradores de impuestos, personas comunes y corrientes. 12 hombres que fueron llamados por gracia y que fueron puestos en el círculo más cercano de Cristo. 12 hombres que iban a tener el privilegio de escuchar y de entender lo que los otros no iban a entender en ese momento. 12 hombres que iban a estar de día y de noche pegados a Cristo, viendo su obra y conociendo su testimonio. 12 hombres llamados por gracia. De estos 12 hombres resaltan 3. Uno es Judas. Todos conocen a Judas. El otro es el discípulo amado. El otro es Juan, el que escribe el 4 evangelio. Y el tercero es Pedro. ¡Ay, Pedro! Cuando veo a Pedro me acuerdo de mí. Cada uno de estos personajes, cada una de estas narraciones, cada una de estas personas que se han puesto aquí, tienen el propósito de enseñarnos a nuestras vidas. Son didácticos, son ejemplo para nuestras vidas, son ejemplo para cumplir el propósito de los autores. Y Juan, en el capítulo 20, versículo 30 y 31, dice: Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida eterna. El propósito del mensaje y el propósito de todas estas narraciones y de todos estos personajes es que podamos ver y reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, por quien tenemos la redención. Ese es el objetivo. Así es que, sin perder el objetivo del propósito general de Juan, me gustaría que veamos la vida de Pedro. Pedro estaba pescando. Pedro estaba buscando el sustento para su familia. Pedro estaba involucrado en sus cosas, haciendo lo que debía de hacer. Simplemente estaba pescando. Y Jesús vino y le dijo: sígueme, porque te voy a hacer pescador de hombres. Y entonces él soltó las redes y le siguió. Y luego llamó a sus hermanos y llamó a los discípulos y tuvieron la misma. Su llamado fue por gracia. Pedro no había hecho nada, Pedro no había buscado al Señor, Pedro no estaba haciendo ayuno ni golpeándose el pecho, Pedro no tenía las buenas intenciones de dedicar su vida al ministerio que no existía en ese momento. Pedro estaba en lo suyo y fue llamado por gracia. La gracia es un regalo no merecido, hermanos.
Pedro tenía una relación con el Señor muy cercana, sanó a su suegra. Así es que el Señor no solamente estaba trabajando en su ministerio y cumpliendo la voluntad de Dios, sino estaba siendo considerado con sus discípulos, y las preocupaciones que ellos tenían, estaba considerando las preocupaciones de sus discípulos. Así es que Jesús se toma el tiempo y va con su suegra, la sana, y la señora le sirve. Después de eso termina diciendo el texto que ella sirve al Señor. La relación de ellos era íntima. Lucas capítulo 5 en adelante, no lo busquen nada más para la referencia. Lucas capítulo 5 en adelante, Jesús manda a los discípulos adelante de él y les dice: vayan y prediquen el evangelio, y ellos hacen milagros, y ellos sacan demonios, y ellos enseñan el evangelio, y entonces regresan diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sometían. Ellos empiezan a tener o a considerar o a experimentar el poder de Dios mismo a través de su ministerio. Y es ahí donde Pedro empieza a ser un personaje que repunta de entre todos los demás personajes. Pedro empieza a tener una parte en el diálogo, o a tener una parte en la historia, o empieza a hacer algo que empieza a llamar la atención en el texto. Cuando el Señor se queda en tierra y los manda en la barca, y el Señor se aparece a la mitad de la noche, todos estaban dudando y decían: es un fantasma. Pero Pedro se levantó y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya contigo. Cuando Jesús preguntó: ¿quién dicen que soy?, los discípulos decían: bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, o que eres Jeremías, o alguno de los profetas. Y una vez más Pedro se levanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí esto es muy importante, porque parece que el personaje de Pedro va ascendiendo y empieza a tener cada vez más realce en lo que dice y en lo que hace. Tú eres el Cristo. Y hermanos, Cristo no es un nombre propio, Cristo es un título. Cristo es el título de el Mesías. Todo el pueblo de Israel a lo largo de la historia, desde siempre, habían esperado al Mesías, habían esperado al Cristo, habían esperado al Redentor, habían esperado a aquel que iba a liberar al pueblo. Y Pedro declara en medio de todos: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la promesa de Dios hecha carne. Tú eres aquel que había de venir, y tú eres aquel en quien nosotros podemos tener esperanza. Tú eres la respuesta de Dios para nuestro más grande problema. El libro de Juan al inicio dice que la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. El Hijo del Dios viviente habitó entre nosotros. Dios mismo se hizo hombre para solucionar nuestro más grande problema. Esa declaración no la puede tener ni Obama. Esta declaración no se puede contener nada. En el mismo texto, en Mateo 14, Jesús le dice: Pedro, es en esta declaración, en el reconocimiento que yo soy el Cristo, el reconocimiento que yo soy el Salvador, que ni las puertas del Hades se podrán contener. Pedro, es en este mensaje en donde se va a fundamentar todo el trabajo de los apóstoles y todo el trabajo de la iglesia. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús es la respuesta. Jesús es el Mesías. Jesús es el que trae paz. Es la reconciliación, y en este mensaje, en esta verdad, es que se va a fundamentar todo lo que la iglesia enseña. Y todo lo que la iglesia debe enseñar hasta el día de hoy se basa en que Jesús es el Cristo, el Mesías, la respuesta de Dios a nuestro más grande problema, que es el pecado. Y ante este mensaje, mis hermanos, ni el Hades puede mantener las puertas cerradas. Y ante este mensaje, de la misma muerte han de ser rescatados aquellos que crean y que confiesen como Pedro: tú eres el Cristo. Esa es la esperanza, ese es el consuelo que tenemos, mis hermanos.
Así es que vemos cómo Pedro va, en el texto, va ascendiendo y va teniendo más realce y va teniendo más importancia y va declarando cosas impresionantes. Pero la cosa no se acaba ahí. Pedro fue llamado junto con otros 2 apóstoles. Fue llamado. Así es que no solamente están estos 2 grupos, no solamente está el grupo de los 12, no solamente están estos, sino que hay estos apóstoles que son llamados a una más intimidad con el Señor. Así es que el Señor los toma, los aparta del resto y les dice, vengan, vamos a orar. Jesús se va al monte, se va con ellos y de pronto su rostro resplandecía como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz y de pronto se vio junto con Moisés y Elías hablando. Hermanos, la transfiguración de Cristo es uno de los hechos impresionantes en el relato de los evangelios. Y quiero que lo pongamos en esta dimensión. Pedro, quien estaba ocupado en sus cosas, quien fue llamado por gracia y quien se le dijo que iba a dejar de ser pescador para ser pescador de hombres. Pedro, por un momento, en un instante, pudo ver una ventana a la eternidad. Pedro vio la gloria del Señor sin caer muerto. Pedro estuvo delante de la gloria del Señor y pudo ver un momento de eternidad, y fue un momento de la gloria de Dios sin caer muerto. Señor, hagamos 3 enramadas y quedémonos aquí, ya no nos movamos. ¿Para qué nos vamos de la presencia? ¿Para qué nos vamos de esto que es tan preciado? Pedro, el humilde pescador que no tenía absolutamente nada de especial, estaba viendo la eternidad y estaba viendo la gloria de Dios y estaba viendo lo más sublime, lo más preciado, sin caer muerto. Así es que vemos a Pedro dentro del grupo de los escogidos de Dios como alguien que estaba teniendo una experiencia literalmente fuera de este mundo. Pero la vida de Pedro es como la tuya y como la mía. Cuando ya vamos así y decimos, sí, te empiezas a tropezar y empiezas hasta que te vas de boca. Todas las historias y todos los personajes escritos en la Biblia fueron puestos para enseñarnos acerca de nuestra relación con Dios. Todas estas personas son ejemplo para mostrarnos una verdad acerca de Dios y nosotros. La verdad es que Pedro no siempre fue así. Después de eso viene una situación bastante interesante. El Señor también le dijo, Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando hayas vuelto, deberás confirmar a tus hermanos. Y entonces viene Pedro como tú y como yo. Pedro le dijo, Señor, no solo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino a la misma muerte. Ay, Pedro, te aseguro que el gallo no cantará hoy antes de que me hayas negado 3 veces que me conoces. Ay, Pedro. Y la verdad es que tú y yo somos muy parecidos. Muchas veces hablamos y luego conectamos al cerebro y decimos, muchas veces reaccionamos y hacemos algo y después decimos, o hacemos. Pedro es como tú y como yo. Una persona común y corriente que fue llamado por gracia, que puede conocer al Señor, que puede predicar del Señor, que puede hablar del Señor, que puede enseñar del Señor. Pero Pedro cae igual que tú, igual que yo. La profecía se cumple. Pero antes, Pedro se avienta otra. No hagan nada, ya vienen a arrestarme. Aquí viene. No, el Señor saca su cuchillo y le corta la oreja a uno de los guardias. No hagan nada. Pero después de eso, Pedro huye cobardemente. Después de eso, Pedro empieza a seguir al Señor de lejos y empieza a ver al Señor de lejos y ve cómo lo están enjuiciando y ve cómo lo están acusando injustamente y ve que es irremediable el hecho de que va a ir a la muerte y va a ir a una de las peores muertes dadas en aquellos momentos. El justo, el santo, el perfecto, el obediente.
va a morir en la cruz como si fuera el peor de los criminales. Y Pedro guarda silencio. Y Pedro